Es nuestra segunda charla de esta nueva serie que llamamos, ¿ustedes recuerdan? Ok, la verdad es que alguna vez lo escribimos imposible, pero la verdad es que debemos leerlo posible, ¿ok? Y esa es la idea, esa es nuestra intención con esta serie, que luego de haber conocido a Jesús mediante la experiencia que Él tuvo con personas cuyas situaciones y cuyos problemas eran imposibles, y Él los hizo posibles, nosotros podamos caminar de la mano con Él, ¿ok? Así que, pensando en esto, yo siempre he dicho que las calles de nuestras ciudades no tienen oficinas, no reciben hojas de vida, pero vaya si tienen empleados, ¿cierto? Usted y yo los hemos visto muchas veces. La canción que escuchábamos de fondo tiene un mensaje bien interesante. Phil Collins, que es su autor original, la lanza a finales de la década de los 80s, y la verdad esta canción creo que le mereció más premios y más dividendos que cualquiera de sus otras canciones. Y la verdad es que ustedes tuvieron la oportunidad de leer el mensaje de la canción. Es una canción que llega y que toca directamente a nuestros corazones. El mensaje de la canción básicamente reflejaba la problemática que él veía en su entorno. Y a la vez era un mensaje para que cada persona que la escuchara, considerara sus acciones delante de sus hermanos, delante de su prójimo, delante de los demás. Así que la canción realmente invita a que tengamos un poco de compasión, especialmente con aquellos que no tenían un techo donde dormir, o quizá aquellos mendigos de la calle que las mismas demandas de la vida los han llevado allí. Pero quiero que pensemos por un momento, ¿eso era solo una problemática de unas 4 décadas atrás, 3 décadas atrás? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que nos toca a nosotros también? Pues la verdad, sí, esa es una realidad que nosotros tenemos que vivir a diario. Claro que nos toca. El problema con esa sociedad que se hunde en la necesidad es que es esa misma sociedad la que nos ha enseñado a que no debemos complicarnos con las necesidades de otros. Es esa misma sociedad la que nos ha enseñado a ser tan sutiles para que no tropecemos con las necesidades de los demás. Esta mañana hemos decidido titular esta charla un consejo común: ahórrate las incomodidades. Y lo llamo un consejo común porque es muy fácil que alguien nos sugiera que no debemos complicarnos con las situaciones de otros. ¿Para qué te complicas? ¿Para qué si ya tienes bastantes problemas? ¿Para qué si es difícil que encuentres una solución a tu propio problema? ¿Por qué debes enredarte con las situaciones de otros? Pues bien, ese es uno de los consejos que da el mundo y que quizá muchos de nosotros hemos decidido seguir. Ojalá no sea tu caso, pero yo tengo que contarte el mío esta mañana. Cuando estaba preparándome para el seminario, y eso no parecen palabras dignas de una persona que se está formando para servir al mundo, íbamos para mi casa, siempre íbamos con un compañero de estudio que algunos de ustedes conocen, Roosevelt. Siempre íbamos del instituto, íbamos caminando a la casa, porque pues relativamente era cerca. Y pues cuando uno se levanta tipo 4 de la mañana, a las 10:30 de la noche ya tiene un poco de cansancio. Y siempre salíamos a una esquina, unas cuadras antes de llegar a la casa, y una noche, en todo que volteamos, del otro lado de la calle había un señor recostado junto a su carro. Así que nosotros no nos percatamos de lo que estaba ocurriendo y seguimos la ruta que normalmente seguíamos. Y pues obvio no había nadie más en ese momento, y el Señor nos pidió que le ayudáramos a empujar el carro. O sea, se había quedado varado y necesitaba una mano. La verdad no teníamos
muchas fuerzas a esas alturas del día, teníamos hambre, pero como pudimos ayudamos a que él encendiera su carro. Pasó esa noche así y unas semanas después volteamos en la misma esquina y adivinan qué ocurrió. Exactamente del otro lado de la calle había otro carro, no era el mismo, y nosotros automáticamente nos miramos con mi compañero y de una vez conectamos esa situación con la anterior. Y es como si nos hubiéramos dicho, no, yo no quiero empujar. Y cambiamos la dirección. No queríamos empujar esa noche. Éramos alumnos de un instituto bíblico que queríamos servir al mundo. Ok, pasa algo también curioso en el CIP, o lo he notado estos últimos días, es más curioso o más normal de lo que uno creyera que podría ser, que personas se van a abordar y el saldo es insuficiente. ¿Sí les ha pasado? A mí me pasó exactamente hace 15 días. Antes de eso yo estaba diciendo, ¿cómo es posible que uno no tenga en cuenta cuánto tiene en la tarjeta? Eso es descuido. Hasta que el domingo exactamente hace 15 días tuve que pedir que me vendieran un transporte. Pero hay algo que ocurre y es que cuando la máquina le dice saldo insuficiente, hay un silencio y todos están mirando el piso. ¿Sí lo han notado? Ok, tienen que notarlo. Y cuando la persona dice, por favor, alguien que me venda un pasaje, todo el mundo parece estar muy embolatado con sus cosas, con sus audífonos. Pero lo más curioso es que cuando por fin alguien como que manda la mano al bolsillo, adivina qué pasa con los demás. Ahí sí todos llevan sus manos a sus bolsos, como queriendo decir, yo te iba a ayudar, pero bueno, ya resultó alguien que lo pueda hacer. Es curioso, pero esas cosas pasan. Hace unos años, quizás en mi segundo viaje a Bogotá, uno viene de otra ciudad y uno llega con la intención de conocer la capital y no sé por qué razón se le antoja que el centro es chévere. Sí es temprano, tal vez. Cuando los que fueron mis anfitriones para ese viaje, eso fue en un congreso misionero, a petición mía, quisieron llevarme al centro, un domingo tipo 6:30 de la tarde. Eso ya dice mucho. Ese día ellos la verdad no querían, pero como sabían que su huésped deseaba ir, tuvieron la amabilidad de querer ir. La verdad llegamos y el punto, no recuerdo todavía con exactitud el lugar por donde pasamos, pero la verdad el panorama, el cuadro era bien doloroso. Literalmente era una calle llena de mendigos. Y lo más triste es que eran de todas las edades. Así que eso como que parte el corazón. Y yo en un momento volteo a mirar a la persona que estaba conmigo y la persona estaba llorando. O sea, lágrimas se escapaban de sus ojos y cuando se percató que yo le estaba viendo me dice, la verdad, esta es una de las razones por las que no me gusta venir al centro. Porque me siento impotente. Porque a veces siento que quisiera hacer algo y no puedo. ¿Alguna vez ustedes se han sentido impotentes ante una situación en la que quisieran actuar, pero que aún con todo el deseo de hacerlo, les resulta imposible? Es difícil. Yo me pregunto, ¿quién no se siente impotente ante esto, ante esta realidad? Me pregunto si existe alguien que pueda sentir e identificarse con la necesidad, pero que más allá de eso pueda suplir las necesidades de cada persona. ¿Creen ustedes que eso es posible? ¿Que haya alguien? Mira, la verdad es que si la pregunta la llevamos en una dirección horizontal, es decir, a este nivel de nosotros los humanos,
La respuesta es imposible, tal como llama nuestra serie. Pero si en cambio esa misma pregunta la llevamos en una dirección vertical y la llevamos a Dios, pues puede ser posible. Y muchas cosas buenas y grandes podrían pasar. La verdad, eso es lo que ocurre cuando el Salvador del mundo decide visitar las calles de nuestras ciudades. Eso es lo que ocurre cuando el Salvador del mundo decide tocar nuestras puertas. Eso es lo mismo que sucede cuando el Salvador del mundo ve los cuadros que usted y yo vemos a diario, pero que no podemos hacer mucho al respecto. Y eso fue lo que ocurrió ya hace más de 2000 años, cuando Él visitó la tierra. Y esta mañana vamos a centrarnos en una historia que es bien interesante y que espero que sea muy útil para nuestras vidas. Así que vamos a ir al Evangelio de Marcos, el capítulo 10, y vamos a movernos desde el versículo 46 hasta el 52, ¿ok? Algunos de ustedes traen Biblia, me encanta eso. La motivación es que traigan sus Biblias. Vamos a tener siempre los textos acá al frente. Bueno, quizás siempre, pero eso no es una excusa para que ustedes dejen las Biblias en su casa, ¿ok? Es importante que las tengan para que puedan verificar que es verdad lo que les estamos diciendo, ¿ok? El versículo 46 de Marcos 10 nos dice: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Y entonces los discípulos y la multitud le rodearon a Jesús y acompañaron al ciego en su súplica. ¿Eso es lo que dice el texto? No, ¿cierto? Ok. El texto dice: muchos lo reprendían, ¿para qué? Para que se callara. Pero él, ¿qué hacía? Se puso a gritar aún más fuerte y decía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego y ¿qué le dijeron? Ánimo. En la Nueva Versión Internacional me parece interesante ese término, aparece entre signos de admiración. Y me resulta imposible creer que las personas que ahora le dicen ánimo eran las mismas que lo estaban mandando a callar. Es simplemente un detalle. Dice, y le dijeron: levántate, otra vez en signos de admiración, como tratando de darle ánimo. Dice: te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y esa última frase va a ser interesante, ¿ok? Dice: al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Esta mañana quiero dirigirme o quiero utilizar 2 puntos, si ustedes los tienen ahí en sus boletines. La primera es una necesidad sentida, ¿ok? Ahora, ¿qué es una necesidad sentida? Nosotros entendemos como necesidad sentida aquellos deseos obvios de algo que no se tiene, pero que se considera sumamente importante para nuestras vidas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok. Cada uno de nosotros hemos tenido y hemos experimentado todo el tiempo ese tipo de necesidades sentidas. Algunas veces pueden ser las consecuencias de nuestros actos, o lo que llamamos pueden ser las consecuencias de nuestro propio pecado. Pero otras veces son situaciones adversas que Dios mismo permite en nuestras vidas con un propósito específico. Son necesidades que llegan a nuestras vidas. Y Bartimeo tenía una necesidad sentida. ¿Recuerdan la condición de Bartimeo? Era un ciego. No se nos dice cuánto tiempo
estaba en esa condición, pero sí se nos dice que esa misma condición lo había llevado a ser un mendigo. ¿Dónde se encontraba Bartimeo? Al principio del texto. ¿Lo pueden leer? Ok. Junto al camino, a un lado del camino. ¿Han notado ustedes en nuestras calles dónde están los mendigos? Ok. A un lado, ¿verdad? Marginados. ¿Pero por qué están allá? ¿Por qué tienen que estar a un lado de la sociedad, a un lado del camino? ¿Por qué? Ok, tal vez, es posible. Mira, la respuesta parece obvia. ¿No les parece a ustedes que si un ciego está en medio del camino, puede hacer que obstruya el paso? Sí, lo hacen. Por eso deben estar a un lado del camino. ¿Saben por qué los ciegos o Bartimeo estaba a un lado del camino? Porque su condición misma no le permitía ir por el camino. Parece que las calles del primer siglo o de Jerusalén, de Israel, no son diferentes o no han cambiado mucho en los últimos 2000 años. Siguen muy, muy parecidas. Es posible que si Bartimeo está en el camino, podía hacer tropezar al que sí sabía y podía ver por dónde ir. Así que simplemente se le tiene que colocar a un lado. Pero Bartimeo no es el único que aparece en escena, ¿verdad? ¿Quiénes más están ahí? ¿Quiénes más aparecen en este episodio, en este evento? Ok, se nos dice que está Jesús, ¿cierto? ¿Quién más está con él? Los discípulos. Y se nos dice que hay una gran multitud. Ese es un excelente elenco para hacerse un milagro más. Es un buen equipo. ¿No les parece a ustedes? Jesús, el Salvador del mundo, ya los discípulos habían visto y el mundo había visto y contemplado cómo Jesús había hecho muchos milagros. Y este podría ser una perfecta oportunidad para un milagro más. ¿Pero es eso lo que ocurre? Hasta ahora, no. Eso es lo que yo llamo un elenco, un super escenario para hacer un milagro más con una actuación estelar. Perfecto, podría haber sido uno más, pero eso no es lo que había en la mente de los discípulos. Por lo menos no se nos dice que ellos tomaron la iniciativa. Y tampoco es lo que hay en la mente de la multitud. Parece ser que en medio de todo este embolate, cada quien está tan centrado en sus propias situaciones que no hay espacio en la mente de ninguno para Bartimeo. Así que cuando este ciego empieza a clamar, ¿cuál es la respuesta de ellos? El versículo 48, ¿qué dice? Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Ok. ¿Ustedes han encontrado esa respuesta algún día? En la multitud, en la boca de un amigo, en la boca del vecino. Mira, parece lógico, pero si es que uno conoce un buen restaurante y luego un buen amigo necesita un buen restaurante, ¿uno qué hace? Uno le recomienda el restaurante, ¿cierto? Y si es que uno conoce un buen médico, ¿uno qué hace? Uno recomienda a ese médico. Miren, no es casualidad que la mayor parte de las amigas de mi mamá frecuentan el mismo médico. Algunas se lo presentaron a ella y luego ella se lo presentó a sus amigas porque le ha funcionado, porque le conoce ya todos los achaques.
Así que cuando una amiga necesita, un vecino necesita un amigo, un buen médico, mamá ya sabe dónde remitirlo. Pero si es que ese amigo, si es que ese médico es amigo nuestro y viene a nuestra casa, ¿ustedes qué hacen? ¿Lo aprovechamos o no? Sí. Aprovechemos para sacar todos esos males que hay en nuestro cuerpo, ¿cierto? Claro, uno quiere aprovechar. Nosotros teníamos un lema con los compañeros en la empresa, y es que no nos gustaba sentarnos a almorzar con nuestros jefes, porque la hora de almuerzo entonces se convertía en una hora de trabajo más. Y nosotros queríamos desconectarnos. Y saben, muchos médicos a veces no quieren ir donde sus amigos, porque saben que va a ser una jornada de trabajo más. Todo el mundo aprovecha para preguntarles, oigan, es que me está pasando esto. Pero si ese médico está en nuestra casa y nosotros tenemos alguna cuestión que presentarle, muy seguramente lo vamos a aprovechar. Y si es que le tenemos alguna estima al vecino y el vecino está enfermo, ¿qué hacemos? Le decimos al vecino que pase un momentico. Pero esto no es lo que ocurre con Bartimeo. Uno esperaría que este grupo selecto de discípulos, los hombres que finalmente iban a continuar la tarea de cambiar al mundo con el mensaje del Evangelio, tuviesen una actitud diferente. Pero hasta aquí, ellos parecen ni siquiera haberse percatado de la necesidad que hay en un hombre. Ahora, antes de que empecemos a señalar y a juzgar demasiado duro a los discípulos, yo quisiera que miráramos un poco más atrás, en el mismo capítulo 10, versículo 32, y quisiera que simplemente entendiéramos un poquitico de lo que estaba ocurriendo en ese contexto. Dice el versículo 32, dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían ¿qué? Miedo. Ahora, ¿por qué tenían miedo? Escuchemos el versículo, sigamos leyendo. Dice, de nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, o sea Jesús, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. ¿Y qué iba a ocurrir con Jesús? Ellos lo iban a condenar a muerte y lo iban a entregar a los gentiles. Se iban a burlar de él, le iban a escupir, le iban a azotar y lo iban a matar. Pero a los 3 días él iba a resucitar. Ahora, quiero que pensemos por un momento en eso. Esa era parte de la problemática que estaban viviendo los mismos discípulos. Así que es muy probable que toda esta situación hacía que ellos estuvieran tan enfocados y tan pendientes en lo que le iba a ocurrir a su maestro, que simplemente era difícil mirar a su alrededor. No es tan difícil entenderlos, ¿verdad? A propósito, a raíz de esa conversación que Jesús tuvo ahí con los 12, nació una discusión entre el mismo grupo de discípulos. Cuando Jesús les dijo que básicamente él iba a morir ya en poco tiempo, Juan y Jacobo, que eran 2 hermanos, ellos empezaron a pedir la herencia. Básicamente era lo que querían. Ellos empezaron a hacer el análisis, bueno, si ahora Jesús, que es nuestro líder, no va a estar, pues vamos a necesitar a alguien que lidere el grupo. Y básicamente era lo que ellos estaban esperando. Y eso generó una discusión entre los otros 10 discípulos. Así que la verdad no era un panorama como muy agradable. Y sí, es posible que toda esa tensión hiciera posible que ellos se olvidaran de todo lo demás. Pero saben, aquí hay una gran lección que sería bueno que nosotros abrazáramos. Y es que nuestros propios problemas, nuestras propias incomodidades pueden molestar incluso a otros.
incluso a nosotros mismos. Incluso hacer que nos olvidemos que el resto del mundo existe. Es imposible que no lo hagan. Con mucha frecuencia la gente prefiere callar porque siente que no va a ser escuchada. Con mucha frecuencia hablo con personas que dicen, la verdad, ¿para qué cuento mis problemas? Si nadie finalmente me puede solucionar nada. ¿Diferentes a Bartimeo? No, es la misma situación. Y quizá usted también en muchas ocasiones ha preferido llevar tú mismo el problema, solo, sola, porque sientes que tus gritos, que tu clamor no trae nada de vuelta. Y sí, muy seguramente alguna vez tú te has incomodado con la necesidad de otro. Tal vez algún día tú también has desviado la calle, o tal vez has dado crédito a tu conversación vana para ignorar la voz del que necesita, qué sé yo. Eso es real en nuestras vidas. Pero ¿saben? A Jesús no le incomodan nuestras necesidades. No importa cuáles sean. Y si bien nuestras agendas a veces están demasiado ocupadas, las agendas de nuestros amigos están demasiado ocupadas como para que nos presten un poco de atención, Jesús nunca está demasiado ocupado como para descuidar los detalles más mínimos en nuestras vidas. Nunca va a ocurrir con Él. Si fuera por los hombres, incluso por los discípulos, para Bartimeo había sido imposible un día estar en el camino. Pero Jesús lo toma y hace posible que Él ahora esté donde el resto de la gente está, justo en el camino. Pero eso no es lo único que ocurre con la vida de Bartimeo. Ese es el primer punto de esta mañana. Y es que ahora Bartimeo ve. ¿De acuerdo? Hasta aquí ya Dios ha suplido la necesidad sentida de este hombre. Pero ¿creen ustedes que ahora este hombre necesita algo más? ¿Qué piensan? ¿Será que es suficiente para el ser humano tener unos buenos ojos, un buen estado físico? ¿O será que el hombre necesita algo más? Ok, el segundo punto tiene que ver con nuestra necesidad real. ¿Y qué es una necesidad real en la vida de la humanidad, en la vida del hombre? Nosotros consideramos la necesidad real como la necesidad que existe en el corazón de cada hombre por la salvación de su alma. Es decir, cada ser humano tiene un tremendo vacío en su corazón que solo puede ser lleno por Dios. Y esa es una necesidad con la que todos nacimos. Pero a diferencia de las necesidades sentidas, ¿saben qué me llama la atención y qué me parece incluso trágico? Que nosotros identificamos con mayor dificultad la necesidad real. Es decir, es más fácil convencer a un ciego que necesita la vista que convencerlo de que Jesús vino a morir por él y a darle vida eterna. Es más fácil convencer a un hombre de que necesita sus ojos buenos que convencerlo de que está muerto en sus delitos y pecados. Y Bartimeo ilustra estas dos necesidades de una manera perfecta. Escuchen el calificativo que Bartimeo le da a Jesús. En el versículo 47 leemos que él le dice, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. ¿Y qué decía?
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Interesante. La expresión hijo de David declaraba que Jesús era el Mesías que había de venir. O sea, lo que hace Bartimeo es conectar a Jesús directamente con el reino de David, a quien le habían prometido que de él vendría un rey, un reino que duraría para siempre. O sea, por alguna razón este hombre había escuchado de Jesús. Y cuando por fin siente que está en el mismo camino en el que él ha estado, entonces es la oportunidad de entregarle a Jesús su situación. Dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bien, si este era el Mesías, entonces también era aquel que podía sanar el cuerpo. Pero más aún, también era el Mesías prometido que podía sanar el alma. Lo primero, algunos hombres lo pueden hacer. De hecho, uno de los 12, Lucas, era médico de profesión. Y tal vez ellos en algún sentido podían sanar y aliviar el cuerpo. Pero hijo de David era el único y es el único que puede sanar el alma. Sanar el cuerpo es posible para algunos hombres, tal vez, pero imposible sanar el alma. Pero para Jesús no. Para Él también aún esa necesidad es posible. ¿Recuerdan ustedes dónde estaba Bartimeo al principio del texto? A un lado del camino. ¿Saben ustedes dónde se encuentra ahora? Miremoslo ahí en el versículo 52, por favor. Una vez que este ciego recobra su vista, Jesús le dice: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y nos dice que al momento recobró la vista y que empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Saben una cosa? Usted y yo no somos diferentes a Bartimeo, especialmente en nuestra vida espiritual. ¿Saben qué ocurría un día con usted y conmigo antes que Jesús llegara a nuestras vidas? ¿Saben en dónde nos encontrábamos? A un lado del camino. Porque simplemente no encajábamos delante de un Dios santo. Y nuestro pecado hacía que estuviésemos al margen. Quiero leerles algunos textos con respecto a esta realidad. En Romanos 3:10, Pablo nos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. ¿Saben qué significaba Bartimeo para la multitud? Era un inútil. ¿Y saben ustedes cuál era nuestra condición delante de Dios un día antes de que Cristo nos limpiara con su sangre? Delante de Dios éramos inútiles. Éramos todos como Bartimeo. ¿Saben? A mí me rechazaron para presentar el servicio militar. Y eso no es que me incomode del todo. Pero me rechazaron porque no reunían algunas condiciones que ellos necesitaban. No tiene que ver con mi tamaño. Esta semana, hablando con alguien, me contaba que fue rechazado en una escuela deportiva porque era demasiado viejo. ¿No les suena eso como a inutilidad? Sí. Y esa misma situación era la nuestra un día delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Un poco más adelante en el versículo 23 de Romanos 3, nos dice: por cuanto todos pecaron. ¿Y eso qué generaban? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estábamos imposibilitados de acercarnos a Dios. Simplemente nos era imposible. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Saben esto qué significa? Que espiritualmente hablando, un día éramos lisiados espirituales. Pero aún más, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Detestables ante la presencia de un Dios santo. Diferentes a un ciego que tiene que mendigar. No. Si estamos delante de Dios, no. Si hablamos de nuestra condición real, no. ¿Saben una cosa? Quizás usted y yo podemos dar gracias a Dios de que no tenemos ninguna limitación física, de que podemos caminar bien, de que podemos ver por dónde ir. Y gracias a Dios por eso. Pero un día, espiritualmente, nos encontrábamos a un lado, donde deben estar los que no cumplen las expectativas. Y usted y yo claramente no cumplíamos las expectativas de Dios. Alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien, usted y yo, hemos tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Saben por qué? Porque al igual que Bartimeo, Jesús nos llamó. Y nos llamó con nombre propio. Nos tomó y nos puso en el camino. Y ahora quiere y desea que le sigamos por el camino. Y aquí hay una reflexión que quiero mencionar, ya para terminar esta mañana. Y a ver si lo puedo explicar de esta manera. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros lamentamos y nuestros corazones se quebrantan y deseamos poder hacer algo al respecto del anciano que está abandonado en la calle? Nos toca, ¿verdad? O quizá con el niño que tiene que mendigar, o quizá con el paralítico, o ¿por qué no con la familia que fue desplazada? Creo que eso nos parte el corazón a todos, y ojalá tú no seas la excepción. Pero hay otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros caminamos a diario entre muertos espirituales y ni siquiera lo consideramos como un mal? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Saben? Nuestras calles están llenas de gente que está destituida de la gloria de Dios, como usted y como yo antes que Él llegara a nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces nosotros lo consideramos un mal? ¿Cuántas veces nosotros vemos esa realidad tan dramática que simplemente pensamos, wow, ¿saben qué? Yo no puedo hacer mucho al respecto, pero tengo un amigo que lo hace. Yo no tengo la capacidad de salvar almas, pero puedo presentarles a Jesús. En nuestra realidad espiritual ha venido a ser menos importante la muerte misma que la enfermedad. Porque nos lamentamos de ver toda esta necesidad, pero a veces ignoramos que están muertos espiritualmente. Este es quizá un mensaje para recordar que Jesús hizo lo que era imposible en nuestras vidas y fue reconciliarnos
con Dios el Padre. Nos hizo especiales delante de Él, pero también es un mensaje de esperanza, porque sabemos que no hay necesidad que Él no quiera ni pueda cumplir en nuestras vidas. Romanos 8:32 nos dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, dice que cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas. Wow. Eso quiere decir que vamos a tener casa, carro y beca, ¿verdad? Tal vez no, o quizás sí. Pero saben, va mucho más allá de eso. Lo que Jesús está diciendo es, mira, si yo di mi vida por ti, ¿cómo crees que no me va a ser posible acompañarte y darte lo que necesitas para seguir el camino que te he señalado? Eso es básicamente lo que Él nos está diciendo. Pero además de eso, este mensaje es un mensaje de aliento para aquellos que aún están al lado del camino en su vida espiritual. Jesús quiere que ellos también lo sigan por el camino, igual que Bartimeo, igual que cada uno de nosotros. Y usted y yo, como iglesia, fuimos invitados por Jesús mismo a ser parte de la solución. Y sí, como lo dije anteriormente, nosotros no tenemos la capacidad de salvar almas. Ese no es nuestro trabajo. Pero sí conocemos a alguien que puede salvarlos. Tal vez usted y yo no podamos hacer mucho por el mendigo que está en la calle, pero entendemos que hay una necesidad en su vida mucho más profunda que su necesidad económica o quizá su situación física. Y con Viva Norte existe para eso, para compartir el amor que nosotros hemos conocido con un mundo roto que lo necesita. Y sí, cuando yo veo todos estos cuadros en la calle, me resulta imposible no pensar en un Jesús que se deleita recogiendo ciegos, recogiendo gente que ha sido desechada un día para amarlos y para hacerlos especiales. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Quizá tú estás aquí esta mañana y te identificas con Bartimeo, porque sientes que quieres seguir a Jesús, pero no sabes cómo hacerlo. Es más, tal vez miras tu propia vida y dices, yo no puedo hacer eso. Pues bien, yo creo que Jesús permitió esta historia para traerte un mensaje esta mañana. Y es que Él no solo prometió Él no solo dijo ser el camino, sino que Él mismo prometió acompañarte. Y al igual que Bartimeo, Él está esperando que hoy tú le des la oportunidad de sanar tu herida espiritual, de sanar tu alma, de reconciliarte con Él. Así que si tú sientes que has estado a un lado del camino en tu vida espiritual, así que si sientes que aún no lo has encontrado, esta mañana nosotros queremos ayudarte a encontrarlo. Y lo único que tienes que hacer es levantar tu mano. Si hay alguien esta mañana que quiera recibir
esta dirección, que quiera que alguien le indique qué puede hacer para empezar a caminar con Jesús, levanta tu mano. Es lo único que tienes que hacer. ¿Hay alguien? Ahora quizá para usted y para mí, que ya hemos experimentado lo que es seguirlo como resultado de experimentar una relación personal con Él, creo que vale la pena recordar de dónde nos sacó Jesús. Creo que vale la pena recordar que un día fuimos mendigos espirituales, pero que Jesús nos encontró en esa situación y nos dio su vida, nos dio su victoria. Y que es en esa misma medida en que Él nos invita esta mañana a considerar la necesidad real que hay en nuestro mundo, que hay en nuestro entorno. Y sí, usted y yo somos impotentes, pero Jesús se deleita supliendo cada una de esas necesidades. Él se agrada y se goza en ello. Nuestra única labor es unirnos a Él. Es todo lo que debemos hacer. Padre, yo te doy gracias por mi vida y te doy gracias de que hoy haya en mi corazón siquiera el anhelo de seguirte. Y te doy gracias, Padre, porque un día no lo podía hacer. Un día no era digno, un día no encajaba delante de ti por mi situación. Pero tú me viste también como miraste a este ciego y tuviste compasión de mí. Y me llamaste, me tomaste. Y hoy puedo decir que te puedo ver y que te puedo seguir. Y Padre, gracias por cada uno de nosotros esta mañana. Gracias por cada historia detrás de cada vida. Gracias porque nadie más la pudo escribir aparte de ti. Gracias porque son historias especiales. Gracias porque son historias dignas de contar. Pero te ruego por eso, Señor, porque el mundo las pueda escuchar y porque el mundo pueda conocer el autor detrás de cada una de ellas, que te pueda conocer a ti. En tu nombre. Amén.